Amigos de su programa Detrás de la Historia, hoy daré una semblanza del apóstol Juan, cuyo nombre significa en hebreo, el Señor es misericordioso. Juan fue natural de Galilea, hermano de Jacobo, hijos de Zebedeo. Todos ellos una familia dedicada a la pesca. Juan es considerado el más joven de los apóstoles y Jesús también lo apellidó Boanerges, tal vez por su gran ímpetu. Es que Boanerges significa hijos del trueno. Pero Juan estaba muy cerca de Jesús y fue testigo de momentos especiales y milagrosos. Por ejemplo, Juan estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo. También en el monte de la transfiguración de Jesús, como también en la agonía del huerto. Fue comisionado con Pedro para preparar la última cena pascual y podía recostar su cabeza, oiga usted, su cabeza sobre el pecho de su maestro. Eso es grande. Ante la cruz, Juan recibió a María como a su propia madre. Ese carácter impetuoso de este amoroso discípulo fue llenándose de amor y celo por Jesús, que lo movió a ser un protagonista en la defensa de su maestro. Veamos este incidente del juicio religioso cuando le dieron a Jesús allá en San Juan, capítulo 18, versículo 15 y 16, que seguían a Jesús, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote. Mire, este anónimo es Juan. Y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Es el único que registra el contexto de la negación de Pedro. Tanto en la instancia de Anás como en la de Caifás. Y cuando fue interrogado Pedro por varias oportunidades, estalla en la tercera negación al ser movido por una conciencia culposa debido a su actuación violenta ya en el huerto horas atrás. Mire usted el capítulo 18, versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y es ahí cuando Pedro le niega otra vez y enseguida cantó el gallo. Mis amigos, este registro nos enseña a todos que la falta de control de impulsos puede llevarnos a hacer locuras que luego nos va a pesar, independientemente de la falta de oración y búsqueda espiritual del Señor. ¿Cómo les ocurrió a estos grandes discípulos en el huerto del Getsemaní? Después de la ascensión de Jesús, Juan experimentó el Pentecostés, participó en el milagro del cojo de la hermosa y con el mismo Pedro fue encarcelado y sufrió mucho por causa de los judíos. Según Tertuliano, dice que sumergieron a Juan en aceite hirviendo, pero salió ileso en su vejez. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, fue exiliado a la isla de Patmos por Domiciano por el año 81 al 96 después de Cristo, que fue el periodo de su gobierno. Este hombre se hacía llamar Señor y Dios. Bueno, es verdad, Juan estuvo en la isla de Patmos, pero también es verdad que él estuvo en el Espíritu en el día del Señor. Y es ahí cuando tuvo la visión del Apocalipsis. Cuando fue librado del exilio, Juan regresó a Éfeso, donde murió en los inicios del emperador Trajano, cuando tenía aproximadamente 101 años este noble anciano. Se cuenta que ya en su vejez y sin capacidad para moverse por sí mismo, mantenía permanentemente en sus labios sagrados el mensaje solemne de amaos los unos a los otros. Y cuando le preguntaban por qué repetía lo mismo, él respondía que eso era suficiente para cumplir con el nuevo mandamiento
que había dejado el Señor, que os améis unos a otros. Que Dios nos enseñe y nos llene de su Espíritu para amarnos los unos a los otros, como también a nuestros enemigos. Que Dios los bendiga y hasta su próximo programa, Detrás de la Historia.